tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Ok, aquí una rápida actualización con lo que podemos esperar para Bitcoin con respecto a lo que hemos hablado el día de ayer en el directo. Ok, entonces bueno, tenemos aquí, vámonos aquí a gráficos de 4 horas. Y ayer nosotros, déjenme quitar un momentico aquí el Ichimoku. Estamos con la expectativa de un retroceso en Bitcoin y que por consiguiente se iba a traer un retroceso en las altcoins. ¿Okay? Aquellos que se metieron en short, felicitaciones. ¿Ok? Ahora bien, es momento de ir cerrando ese short. Bueno, a lo mejor podemos conseguir niveles más bajos, pero hay que empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este momento probablemente hay que ir preparando el long. No estoy diciendo entrar en long ya. Este es un video para que te prepares, para que revises y para que tomes tus previsiones. Ok, vámonos aquí a la página de CoinGlass. Vamos a ver el libro de órdenes en el caso de Bitcoin. Y nos está cargando, está un poquito tardándome, por eso no lo hice en directo porque no me quería cargar, pero aquí en diferido ahí lo vamos planificando. Vamos a esperar aquí. Bueno, mientras me carga aquí el libro de órdenes, te voy a dar aquí mi idea general. Este retroceso que estamos viendo aquí en gráficos de 4 horas, déjenme quitar este otro indicador. A ver, este era motivado a que el precio se estaba moviendo en un lateral, pero no teníamos patrón alcista. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esa vela que salió ahí en gráfico de 4 horas es una vela grande, pero el volumen no lo es. Por lo tanto, por ahora sigue siendo una caída por ausencia de demanda, más no porque están haciendo muchas ventas. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos al patrón de 4 horas, todavía no tenemos entrada, tenemos todavía direccionalidad bajista y en este caso más bien me está agarrando fuerza hacia la parte baja. O sea que todavía pudiésemos buscar los niveles que esperábamos ayer entre 81 y 82. Okay, vamos a ver cómo nos carga aquí el libro de órdenes para ver cómo se nos está planteando esto. Y bueno, fíjense, en el caso de futuros, justo ahí donde está, ya se me fue la herramienta. Aquí, perfecto. Fíjense, justo ahí donde está el precio 82.000 se está generando en futuros niveles de compra importantes. Y la zona realmente más importante está entre los 82.000 y 81.800 para entrar en long. Porque si se dan cuenta, por la parte alta en el corto plazo no hay nada. Eso prácticamente no es nada. Vámonos al spot. Porque en el spot donde podemos ver las grandes zonas de compra. Ok, vamos a acumular aquí un poquito en la zona de 50 y 50. Y en spot la zona más importante la tenemos en 81.700 y 80.000 dólares. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que entre los 82, 81, 80 tenemos las zonas de compra. Ahora bien, en futuros nosotros tenemos que estar atentos al 81.700. Digamos, usted puede buscar una posición como vimos aquí en futuros que se está ubicando, la zona es 82.000, la entrada colocarla en 82.000 y estar atento si usted se va a apalancar mucho en 81.700. ¿Ok? Esas serían las zonas para usted entrar en long. Si usted se va a apalancar poquito, entonces usted puede hacer varias entradas escalonadas a partir de los 82. A partir de los 82 cae 81 y te cae a 80.000. Son las tres zonas que usted puede ir buscando en long. ¿Ok? En long. Entonces ya sería un movimiento hacia arriba. Si usted me dice, Rafael, ya yo entré,
pero voy a 3X. Usted está tranquilo, tenga paciencia. La zona clave que usted tiene que revisar es los 80.000. Mientras no pierda los 80.000, usted en toda esa zona, en el caso de futuros, usted estaría entrando bien. ¿Entendido? Ahora bien, esto es para irnos de to the moon, Rafael. No, estamos hablando de que esto era un retroceso para buscar un impulso, un trade y salir. Zonas claves por la parte alta. Nosotros ya habíamos estimado que teníamos la zona de los 86. Okay, fíjense que aquí se ve un poquito tal vez más claro. Miren, tenemos que 86.600, 88.000. Todo este muro que está aquí, esta zona que está aquí, es la que está fuerte. ¿Ok? Más allá de los 84, que es donde tenemos el perfil de volumen, la zona fuerte para tomar ganancia, digamos entre 84 y 86, ¿verdad? Por ahí. Pero puede ser que perfore los 84 y cuando se emocione todo el mundo, en 86 venga el nuevo rechazo. Entonces, por aquí está el asunto, mi gente. Preparándose para el long, no quiere decir que ya, si viste el video apenas salió, está atento. Si 82.000, 81.700, 80.000 es la zona para entrar en long. ¿Ok? Estamos hablando de un movimiento de trading pequeño, corto. Zonas en spot para comprar. Bueno, si nos vuelve a perder los 80, ahí pudiésemos nosotros estar volviendo a comprar en spot. ¿Okay? Así como compré por ahí en 79 nuevamente. La estructura general la mantengo como la vimos en el video de ayer, esperando que, vamos a agarrar aquí para no dañar esto, que todo este movimiento, bueno, aquí está lo que dejé ayer. Este estaba en otro gráfico. Esto es lo que dejamos ayer. En el gráfico ahí. Un retroceso para volver a subir. Ahora, en una estructura de gráfico diario, lo que yo estoy esperando aquí es que se me empiece a generar una cuña descendente. Y estas cuñas descendentes son los que nos dan los patrones de cambio de tendencia. Y en este caso sería al alza. ¿Okay? Algo así. Tendríamos aquí 0, A, B, C. No, me falta es la otra. Es el de 5 movimientos, no el de 4. ¿Dónde está el de 5? Por aquí. A, B, C. Este retroceso D y E. Este impulso C, que es el que estaríamos buscando, será la culminación de ese impulso C. Las compras de spot están por debajo de los 80. ¿Okay? Y de futuro, obviamente también, si pierde los 80, pudiésemos buscar posiciones en futuro, ya ahí sí pensando tal vez en un movimiento mucho más fuerte, por encima de los 90, 92, ¿ok? Pero todavía hay riesgo de tener en cuenta de que podemos volver a caer. Gráfico semanal, y aquí es donde yo les quiero mostrar la nube de Ichimoku. Vean cómo estamos con la nube de Ichimoku en el gráfico semanal. Esto sigue siendo alcista. Estamos totalmente por arriba de la nube de Ichimoku. Pero no solamente eso. Sus franjas de las nubes están en pendiente positiva. Por lo tanto, todo este retroceso que estamos teniendo se perfila que es para seguir subiendo. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta actualización. Pendiente, si tengo electricidad dentro de un rato, vuelvo a hacer otra actualización antes de salir, porque en la tarde por lo general sí me la van a quitar. Preparando el long. 82 para abajo, 81, 80. Las zonas para entrar. Suscríbanse. Nos vemos ahora. Chao. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.